¿Por qué no eres católico? Evangélico declara que las doctrinas son pormenores, o sea que son caballas, son cositas. Esto fue lo que dijo este protestante en este debate diálogo que tiene con el papista romanista José Plasencia, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, se suscriba a su canal y le dé like a todos sus videos como yo le doy, así, usted le da like. Vamos a ver esto, a ver qué sucedió aquí. Dale play. ¿Qué tal, Daniel? ¿De qué denominación? Igualmente, Daniel, bienvenido. ¿De qué denominación eres, Daniel? Daniel. Bueno, soy cristiano evangélico pentecostal. Okay. Ex católico. Es católico. Muy bien. ¿Y por qué no eres católico? A ver. Bueno, las razones por las cuales no soy católico es porque toda mi vida, desde que, digamos, comencé, fui católico por tradición de parte de mis papás, pero sin embargo, y a pesar de mi insistencia personal, para buscar llenar el vacío personal que tenemos todas las personas que necesitan a Dios, dentro de la Iglesia Católica lamentablemente no fue lleno. Solamente fue lleno el día que pisé por primera vez una iglesia evangélica pentecostal. No conocía su doctrina, porque si usted conoce la doctrina de la Iglesia Católica, usted más nunca se va. Porque solamente en la Iglesia Católica te ofrecen lo que Jesús dijo que iba a dar, los sacramentos, todo eso. Si usted conoce eso, mire, usted no se va ni loco. No lo conocía. Y fue un bautismo de parte del Espíritu Santo, que es la mejor experiencia que me pasó en toda mi vida. Fue lo que se llama en la Biblia el bautismo de espíritu y fuego. O sea, yo literalmente pasé por una experiencia. La cara de Jesús, de José. Que sentía que me quemaba por dentro. Ok. Y me hizo llorar. Ahora me veo yo solo. ¿Qué pasó? ¿Se fue? A ver. Escucho, ¿Estoy solo? Volvió. No, estoy aquí, te escucho. Bueno. Yo te dejé de ver y pensé que quedé sin internet o algo. Ok. Sí, muy bien. Bueno, esa es la razón por la cual yo, digamos, la búsqueda personal que tuve me llevó a buscar a Dios, pero fue una búsqueda interna seria, digamos. No, sí, yo creo que, perdón, Daniel, no copiándome, no. Pero Daniel no se calla. O sea, te digo, fue muy serio porque cuestionar. Daniel, tengo que, para que sea diálogo, vamos los dos contribuyendo, ¿no? Al diálogo. Bueno. Sí, yo creo que tu experiencia es verdadera. Yo creo que tuviste una experiencia real, verdadera. Ojo. Y todo lo que yo venía diciendo hasta ahora, antes de que entraras, realmente no es para poner en tela de juicio la sinceridad de tu experiencia o de cualquier otro protestante. Más bien tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la verdad. ¿Qué es la verdad? Por ejemplo, tú eres pentecostal, significa que no eres metodista, no eres bautista, no eres luterano, no eres anglicano, no eres menonita. Entonces, ¿qué te hace pensar que la doctrina pentecostal es la sana doctrina y no la doctrina luterana? Uy. Bueno, la pregunta tenemos que ir aclarando el fundamento para obtener una respuesta acorde, porque tu pregunta empieza por la verdad, ¿sí? Entonces, definir qué es la verdad. Estamos en esa pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Sí, bueno. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que te da la convicción a ti? ¿Qué te da la seguridad? ¿Qué te da la convicción y la seguridad de que la sana doctrina es la pentecostal y no la doctrina luterana? Bueno, te cuento. Lo que, a diferencia, yo creo que la verdad está por encima de todas las doctrinas.
de cualquier otra doctrina. La verdad se halla cuando tienes un encuentro personal con Jesús, porque Él es la verdad. Y la doctrina es algo que pone el hombre, digamos, nosotros nos organizamos. La doctrina es una cosa que pone el hombre. ¿Qué fue lo que él dijo? Escuchen esto. Escuchen. Y la doctrina es algo que pone el hombre. No, digamos, nosotros, miren la cara de José diciendo que no, claro, es que no podemos estar de acuerdo con eso. Mire. Es algo que pone el hombre, digamos, nosotros nos organizamos. No, Dios, Padre, Jesús, Dios pone la doctrina y nosotros tenemos que cumplirla. ¿Sabes? Ahí estoy en desacuerdo, Daniel, estoy en desacuerdo porque la doctrina es algo que Jesús enseñó. Claro que tiene que haber explicaciones, eso yo lo entiendo. Pero Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, tú dices que la doctrina, que la verdad está por encima de las denominaciones. Sí. Pero realmente, de acuerdo a Jesucristo, de acuerdo al Jesucristo de la Biblia, la doctrina, o sea, su palabra, tiene que ver con el amor a Él. Entonces, si yo quiero amarlo a Él y ser fiel a Él, yo no puedo solo amarlo o solo ser fiel con mis sentimientos. Yo necesito conformar mi voluntad y mi intelecto a la doctrina que Él enseñó. Y ahí es donde te das cuenta que para que tú puedas hacer eso, necesitas distinguir si la doctrina que Él enseñó es la doctrina pentecostal o la luterana o cuál es. Hay bobo aquí, señor. No, el hecho de lo que vos acabas de decir es cierto y desde mi punto de vista no tiene contradicción a menos que dentro de la doctrina o el magisterio que tenga esa doctrina se contradigan a los mandamientos dejados por Dios. Ay. Pero sí hay contradicción. Ay. ¿Cómo cuál? El mandamiento, digamos, los dejados por Dios, por la ley de Moisés, el primero y el principal mandamiento, ¿cuál es? Muy bien. Los mandamientos de Dios no solamente son los 10 mandamientos, no solo es el decálogo de Moisés. Los mandamientos de Dios es toda la doctrina que salió de Dios. Y la doctrina que trajo Jesucristo incluye el sacramento del bautismo. En el caso de los pentecostales, ellos niegan que el bautismo te haga nacer de nuevo. Ellos niegan que el bautismo te produzca el nuevo nacimiento. Mientras que los luteranos, al menos los más tradicionales, no lo niegan. Ellos dicen que el bautismo produce una regeneración, o sea, un volver a nacer. Entonces, ahí tienes una contradicción. Bueno, pero te cuento, esos son a causa de la disputa de los hombres, porque Jesús nos aclara que los mandamientos se rigen por dos que son los más importantes, y de esos dos dependen todos los demás. No, sí, yo sé que el amor a Dios o el amor divino es la esencia de toda la ley divina. El amor divino es la esencia de toda la revelación. Yo lo entiendo porque Dios es amor. El primero y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso yo lo entiendo. Ahí estamos de acuerdo, Daniel. Pero bueno, de lo que estamos hablando... En eso lo quiero remarcar. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos amar a Dios con el 100% de nuestro corazón, con el 100% de nuestra mente, no el 5, el 10, o le reservo el 20 para mi esposa o mi pareja, el 5 para mi mamá y en lo que queda lo amo a Dios con esto que me quedó. No, el Señor nos demanda en su principal mandamiento el 100%. Sí, claro. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu. Por lo tanto, el Señor, al cumplir el primer mandamiento, nos permite estar en una profunda comunión.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy Por de acuerdo. Tanto, pero José, recuerda. Sí, ahí lo quiero remarcar. ¿Qué es lo sí, ya que lo remarcaste. Cuando, sí, esto se está complicando, mi gente. Pero Daniel, ahí empieza. Con esto yo termino y sigo con lo que vos me estás diciendo. Pero fíjate que si es nosotros que tenemos. Estamos de acuerdo en que el amor a Dios. Perdón, Daniel, pero es que no podemos ir por otra dirección que no es el tema. Recuerda que tú entraste porque estamos hablando. Eso, perdón, claro, Daniel. Es Daniel. la verdad. Sí, yo sé. Pero tú entraste porque estamos hablando de que en el protestantismo hay un problema. Tienen muchas interpretaciones y se contradicen los unos a los otros. Entiendo. Entonces tú dijiste algo, yo sé, pero aún voy a terminar. Es que no importa cuántas veces me interrumpas, voy a terminar de decir lo que quiero decir. No, amigo. Tú dijiste algo muy importante. Primero dijiste que no había contradicción entre protestantes, ¿no? Y después yo te dije que sí hay contradicción. Y después de que yo te expliqué, porque te di un ejemplo concreto, dijiste, bueno, eso ya tiene que ver con las disputas de los hombres. Y precisamente antes de que entraras, Daniel, estábamos hablando de eso. Por ejemplo, mira, yo estoy de acuerdo cuando dices que estas contradicciones del protestantismo tienen que ver con las disputas de los hombres. Por eso yo puse este video hace un momento, mira, permíteme. Yo me convencí por las Escrituras y por pura razón. No por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Entonces, precisamente debido a Martín Lutero, que rechazó la autoridad de la iglesia, y él dijo que su conciencia supuestamente se somete a la Biblia, a partir de eso, de la conciencia, cada cabeza es un mundo. Y por eso en el protestantismo, como rechazan la autoridad de la iglesia para enseñar la doctrina, terminan contradiciéndose los unos a los otros. Y ese es el punto que yo te decía, que sí se contradicen. Tú me decías, inicialmente me dijiste que no, pero después te lo comprobé que sí se contradicen. Te quiero, no sé si lo dije o se entendió mal. Hay doctrinas que tienen puntos que se desvían entre sí y se contradicen, pero la que debería estar en común son los principales mandamientos que tienen que ver con el primero y el segundo. Los 10 mandamientos son resumidos, la base de toda, tanto del judaísmo como el cristianismo y otras religiones abrámicas. De eso tenemos en común, una raíz en común, que fueron los que se le dio de parte de Dios a Moisés y a su pueblo. Nosotros, como no somos judíos de pura cepa, digamos, genético, digamos, yo en mi caso no lo sé en realidad, somos injertados en esa raíz. Tenemos nuestras diferencias doctrinales, pero lo más importante es vas a reconocer a un discípulo cuando ama y se aman entre sí, porque Dios es amor. Quien tiene amor tiene a Dios. Daniel, es que estamos después tenemos diferencias de, por ejemplo, de juntarnos un sábado o juntarnos un domingo. Esas son diferencias doctrinales de los hombres. No son de los hombres. La doctrina... Bueno, lo ponemos... ¿Crees que la doctrina viene de Cristo o no? Yo te puedo decir que la persona que cumple con el primero y segundo mandamiento tiene inspiración... Daniel, estamos de acuerdo, Daniel, es que, perdón, Daniel, pero es que... estamos dejando de lado a la persona más importante, que es el Espíritu Santo. Nadie está dejando de lado al Espíritu Santo. Daniel, sí, enseña. Daniel, estoy hablando, déjame que termine de hablar, por favor. Esto se va a complicar, señor. No estamos aquí discutiendo cuál es el mandamiento más importante, ya lo sabemos, que es amar a Dios. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero esa no es la charla, esa no es la tertulia, esa no es la plática. Acá estamos platicando de cómo en el protestantismo no tienen una misma doctrina. Exacto. Por esta idea de la sola escritura, cada quien interpreta de manera diferente. Ahora, Jesucristo en la Gran Comisión, cuando después de resucitar envió a la iglesia, Jesucristo dijo que le enseñaran a todos los cristianos de todo el mundo la misma doctrina y les prometió que iba a estar con ellos para que eso se cumpliera. Entonces ahí te das cuenta
que lo que está sucediendo en el protestantismo, más allá de la sinceridad de las personas y más allá de que lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo, sin embargo, no se sigue o no debes concluir que lo que Jesucristo ordenó ya no lo debemos cumplir. Jesucristo le dijo a sus apóstoles que fueran a todo el mundo y que le enseñaran a todos los cristianos la misma doctrina. Les dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso es de lo que estamos hablando, y por eso, si te fijas, antes de entrar, yo dije que en el protestantismo esto no se está cumpliendo porque se han salido de la iglesia. Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que nombraste y con otras no. Yo veo que dentro del catolicismo ocurre exactamente lo mismo. Lo que podemos decir es que los católicos fieles someten su voluntad al magisterio, a pesar de que quizá tengan unas disputas internas, ¿no? Y que no se resuelvan, actualmente deben haber, ¿sí? Por lo tanto, como vos dijiste en un momento en el video, se necesita un referee, alguien que decida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros, digamos, el pueblo evangélico en su diversidad, no nos congregamos al unísono bajo la figura de un papa. Pero sí hay un pastor y hay cada congregación esa figura principal. Podría decirle papas chiquitos, cada uno va a decidir, o un grupo de ancianos con otros nombres. Por ejemplo, yo estoy inventando no sé exactamente, porque cada doctrina tiene, en el caso católico, la figura principal, y en otras doctrinas tienen como un consejo, ¿sí? Por lo tanto, sí, nosotros no estamos homogéneos como les gustaría al católico que fuéramos. O sea, pero no es por el católico, es por Jesucristo. Esa es la voluntad de Jesucristo, no es la voluntad del católico. Uh-huh. Recuerda que la Gran Comisión no viene de los miembros de la Iglesia Católica. La Gran Comisión viene del fundador de la Iglesia Católica, viene de Jesucristo. Entonces tú dijiste algo bien interesante. Tú dijiste, después de que yo te mostré el problema que existe en el protestantismo, tú dijiste que en la iglesia sucede lo mismo. Y la verdad es que no sucede lo mismo. En el momento, vamos a suponer, un ejemplo. En el momento que un sacerdote, vamos a poner un ejemplo, un sacerdote agustino, un sacerdote de la orden de los agustinos, decide ser infiel, Martín Lutero, o rechazar la doctrina católica, en ese momento, por muy sacerdote que sea, esta persona se está desviando de la sana doctrina. Exacto. Pero no significa que porque este sacerdote se desvió de la sana doctrina, o no le importa, no quiere sujetarse a la autoridad de la iglesia, no significa que ya la iglesia no es iglesia, o que no tiene la misma doctrina, o el mismo credo, o el mismo gobierno. Entonces, cuando tú dices... Porque Martín Lutero diga, no, yo no creo en el Papa, yo no creo en esta doctrina, no deja de ser real, no deja de ser la verdadera iglesia, la verdadera doctrina. Ojo, ¿se equivocó Martín Lutero, sí o no, en el chat? Es que en la iglesia sucede lo mismo que sucede en el mundo protestante. Eso no tiene fundamento, no tienes fundamento para decir eso, porque tenemos, mira, te paso el micrófono, tenemos unidad de gobierno, tenemos unidad de doctrina, y tenemos unidad de sacramentos. En el protestantismo les faltan las tres cosas. Uy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, como tú lo acabas de reconocer, y no tienen unidad de sacramentos. ¿Ves que no es lo mismo? Bueno, hay bobo aquí. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, claro. Mira, una cosa antes de responder. Daniel, si tú estás hablando, yo te voy a escuchar, ¿no? Si tú paras de hablar, obviamente voy a aprovechar la oportunidad. Si yo estoy hablando y después termino, tú no necesitas pedir permiso, tú puedes hablar. Bueno, gracias.
¿cuál es la unidad que quiere Jesús de nosotros? O sea, es la doctrina, pero lo principal, Él lo dijo, que van a ser mis discípulos, el mundo va a ver quiénes son mis discípulos, porque se aman, ¿sí? Y guardar su mandato también, guardar su doctrina. O sea que la doctrina principal parte de la acción de cumplir con el primero y el segundo mandamiento dejado a Moisés, que el primero es amor a Dios para poder hacer todos los demás, y el segundo es tan importante, amarse uno a los otros, y Jesús lo marcó. El mundo verán que ustedes son mis discípulos, no porque cumplen con el magisterio católico, no porque cumplen con la sacristía, sino porque se aman. Pero quien ama, guarda los mandamientos dejados por Jesús. Entonces, ¿hasta dónde son los mandamientos que podríamos decir importantes y después los detalles, los pormenores? Eso lo vemos cuando Jesús en el día del juicio final dicen, bueno, Señor, ¿cómo nosotros? Ahí separa los cabritos de las ovejas. Y tiene que ver con realmente quién amó de verdad. Más allá de las tradiciones o ritos que podríamos tener como humanos, como personas, o disciplinas. Doctrina, ¿dónde la dejas ahí la doctrina? El maestro es el Espíritu Santo, y cuando uno cumple el primer mandamiento, creas una comunión que el Espíritu Santo te puede guiar a tu modo de proceder. Él escribe en tu corazón la ley. Ojo. Escribe la doctrina en tu corazón. Sí, yo sé, pero la doctrina está fuera de tu corazón. Una cosa es que Dios vaya obrando en tu vida personal, pero la doctrina no depende de tu corazón. Depende de nuestro corazón. La doctrina no. Porque el Señor pone la ley al que Él nació de nuevo. Quien nació de nuevo, Él escribe en los corazones de carne su ley. Sí, yo sé, Daniel, pero Santo, la doctrina no depende de ti. Supongamos que tú eres ateo. Supongamos que no eres... A ver, vamos a definir, porque por ahí estamos hablando de cosas distintas. ¿Qué es para vos la doctrina? La doctrina es lo que se supone que como cristiano debes profesar, lo que debes creer. Por ejemplo, yo imagino que tú como pentecostal tienes una doctrina del bautismo, tienes una doctrina de lo que es la cena del Señor, tienes una doctrina de la salvación, tienes una doctrina de la iglesia, tienes una doctrina del Espíritu Santo, tienes una doctrina para todo. Entonces, a eso me refiero. Tú hablas de que el amor es lo que va a hacer que las personas se den cuenta que somos discípulos de Jesucristo, pero eso ya lo sabemos. Ahí no hay polémica. Eso ya desde el principio te dije que estaba de acuerdo contigo. Pero no estamos hablando cómo la gente se va a dar cuenta que somos seguidores de Jesucristo. Estamos hablando cómo la gente puede saber lo que es sana doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina que se supone que como seguidor de Jesucristo debes estar creyendo? Ahora, son los mandamientos. O sea, entonces ¿no crees en el Evangelio de Jesucristo? Ya me confundiste. Sí. Pero, ¿por qué dices que solamente los mandamientos? Es lo que nos hace salvo, es cumplir con los mandamientos, porque cumplir con una doctrina, la doctrina, a ver cómo vos lo decís, lo que debo creer, es lo más importante es la salvación. A ver, tú tienes... Está como medio como complicado hablar con este muchacho. Está como pensando cosas raras. Una doctrina de la salvación, ¿no? ¿Qué pasa si yo rechazo tu doctrina pentecostal de la salvación? Porque es que siempre te regresas. Van dos cosas que veo que cuando no quieres interactuar con lo que te estoy diciendo, te regresas a dos cosas. Te regresas al amor a Dios y la doctrina y el amor al prójimo, y luego te regresas a los 10 mandamientos. Pero hay un problema, que resulta que Jesucristo el Mesías ya vino, y resulta que Jesucristo ya enseñó una doctrina, se la pasó a los apóstoles fueron
por todo el mundo predicando esa doctrina y debemos ser fieles a esa doctrina. Entonces, si tú te sigues regresando a la esencia de la ley divina, que es el amor, y te sigues regresando a los 10 mandamientos, no estás realmente teniendo una charla sobre el tema que se supone que deberíamos estar charlando. Uy. Entiendo. ¿Vos crees que profundicemos en los pormenores? No, y yo estoy los pormenores, no. Profundizando y marcando que esos pormenores no son tan importantes para la salvación. Pero por eso, ahora entiendo. Pero ni siquiera es eso, ni siquiera son pormenores, simplemente doctrinas en general. Si te fijas, no estamos teniendo un debate sobre algún punto así muy quisquilloso. Estamos hablando de lo que de entrada son las doctrinas en general, que en el protestantismo, a partir de Martín Lutero, no se ponen de acuerdo con tantos grupos que existen y todos, yo creo que son sinceros y todos dicen que se basan en la Biblia, pero sin embargo se contradicen. ¿Y para dónde quiero ir? Si tú me preguntases, José, ¿cuál es tu propósito o cuál es tu meta de hacerme ver que hay contradicciones de doctrina en el mundo protestante? Y qué bueno que preguntaste, porque es ahí a donde quiero llegar. La razón por la que quiero que lo veas es para que te des cuenta que más allá de tu sinceridad y más allá de que lo que Dios te concedió, ese toque de la gracia divina, sí es real, pero arriba y encima de toda esta experiencia personal que creo que es sincera, tú debes hacerte una pregunta. Tú debes hacerte una pregunta y decir, ok, ya sé que lo que me pasó a mí es real, pero ¿qué se supone que debo ser? ¿Debo ser pentecostal, bautista, anglicano, metodista, luterano, menonita, hermano libre, no denominacional? ¿O debo ser católico? Entonces, esto es bien importante porque estamos hablando de la verdad. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué, José? Es que a mí esto de la verdad, esto de la doctrina verdadera, no me mueve mucho. Yo nada más me voy a conformar con que mis sentimientos son sinceros y que Dios un día en mi vida, en el pasado, me dio un toque de su gracia y con eso me voy a quedar. Bueno, si algo semejante a esto me dices, bueno, entonces yo me podría dar cuenta que pues que esta plática no pudiera florecer porque no te interesa la verdad que debes creer. Me interesa y quería decirte que tu respuesta se encuentra en la Biblia. Podemos ver cuál es la verdadera religión en Santiago 1:27. Sí, pero que dice así. Hablando de eso, yo sé, es la verdadera religión es, no dice que es la doctrina católica. Pero ahí es que no está, dice en la Biblia. Daniel, no estamos hablando de eso. Yo sé cuidar a las viudas y a los huérfanos. Yo lo sé, pero no estamos. Se trata de eso. Cuando cumplas doctrina, no lo mismo. Esto, o sea que vos lo estás cumpliendo, vos me lo decís que sí. Estás cumpliendo con la doctrina que dejó Cristo. Pero no estamos hablando de eso, Daniel. No. Si quieres, en otra ocasión podemos hablar de la piedad, podemos hablar de la misericordia, de las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Estamos hablando, José, de la verdadera religión. No es lo mismo. Estamos hablando de las contradicciones doctrinales a partir de Martín Lutero. De eso estamos hablando. Yo ya me desviví por traerte de regreso al diálogo. Llevamos 27 minutos y pico y este hombre todavía no ha llegado al debate. Está hablando cualquier cosa. Y si quieres podemos hacer un diálogo especial para hablar de la piedad, para hablar de lo que son las obras de misericordia. Pero por ahora me interesa más bien que nos enfoquemos en el tema. Podríamos decir que o sea, yo... Mira cómo mira ahí para arriba, mira. Lo que son las obras de misericordia. Pero por ahora me interesa más bien que nos enfoquemos en el tema. Mirando para arriba. Podríamos decir que, o sea, yo... Espérate. Las contradicciones las vamos a tener entre muchas personas. Tiré una foto ahí para la miniatura, mirando para arriba. Y cada uno puede llegar a tener... ¿Tú crees que eso es normal, Daniel? ¿Tú crees que es normal que...? Sí, absolutamente. Somos todos diferentes, sí. No. Por eso que nos une es el amor a Dios. Eso, Daniel. Me refiero que si crees que es normal que en el protestantismo crean diferente, ¿tú crees que eso es lo que Jesucristo vino a dejar? No, Jesucristo quería una sola fe, un solo cuerpo, una sola doctrina. Y son detalles pormenores. No,
Di que detalles pormenores, no. Son detalles pormenores. Lo principal es que creemos lo mismo. No. ¿Cómo van a ser Creemos que detalles Jesús menores? es el Hijo de Dios y amamos Daniel, a Dios. ¿cómo Y van a eso es ser lo que detalles? nos asegura la salvación. A ver, ¿tú Los crees que demás el son Espíritu pormenores. Santo, crees que el Espíritu Santo te está guiando a ti como pentecostal a creer lo que tú crees? Lo que yo creo de que la salvación es amar a Dios, sí, es la respuesta. Pero no te pregunté eso. Sí. Maravillosa respuesta, pero no te pregunté eso, Daniel. Es un tiguerón, Daniel. Yo no te pregunté eso. Mi pregunta es bien sencilla. Escuchen. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te Escuchen. ha guiado a creer los distintivos pentecostales de la doctrina pentecostal? ¿Crees que el Espíritu Santo está detrás de que tú creas la doctrina distintiva pentecostal? Ay. El Espíritu Santo me guió y me adoptó, me hizo nacer de nuevo en una congregación pentecostal. Esa no es la Con pregunta. toda su informalidad y su Esa no validez. es la pregunta tampoco. Es que Bueno, yo tuve eso la ya lo sé porque lo confirmación que dijiste. el Espíritu Santo me bautizó en fuego Pero dentro esa no es la pregunta, amigo. de una reunión pentecostal que, visto por cualquier persona que llegaba externa, que nunca conoció nada, hubiera pensado que estaban todos locos. Así literalmente, todos Sí, yo locos. sé. Yo Bueno. lo entiendo, pero no fue eso lo que te pregunté. Lo que yo te pregunté es que si tú creías que tener la doctrina pentecostal es algo que el Espíritu Santo te guía a que tú sí lo creas, la doctrina pentecostal como sana doctrina. Ojo. Si tu respuesta es sí, que me imagino que sí. ¿Por Si qué? tu respuesta es sí, yo entonces te quiero preguntar. Entonces, ¿qué hacemos con todas las otras denominaciones que ellos dicen que el Espíritu Santo también los guía a ellos a la verdad y que le enseña la verdad? Le enseña cosas distintas, todo diferente, a diferentes personas. El Espíritu Santo no puede enseñar cosas distintas a diferentes personas. ¿Qué espíritu será el que está enseñando ¿Qué eso? te hace pensar que el Escuchen. Espíritu Santo no está guiando más bien a los luteranos a que crean en la doctrina luterana, distintivamente luterana, en lugar de creer en la doctrina pentecostal? ¿Por qué el Espíritu Santo te está guiando a que creas unas doctrinas a ti de una manera, pero el mismo Espíritu Santo está guiando a otros protestantes de otras denominaciones a que crean otras doctrinas que son distintas a las tuyas? ¿A quién de los dos está guiando el Espíritu Santo? ¿Al pentecostal en su pentecostalismo o al luterano en su luteranismo? Ojo, vamos a ver. Se quedó frisado. Te vas a enojar por mi respuesta. No creo. Te vas a enojar con mi respuesta. ¿Qué será lo que vas a responder? Escuchen. Te vas a enojar por mi respuesta. No creo. El amor. Obviamente. Porque te voy a volver a lo mismo. Porque el Espíritu Santo es amor. Amor. Ok, pero no me voy a enojar. O sea, obviamente no estoy de acuerdo. Si Obviamente- te guía a que ames al Padre y que puedas amar a tus hermanos, si el Espíritu Santo está en vos, te va a guiar y te va a hacer perdonar esos pormenores, discusiones vanas que son... Pormenores, diferentes doctrinas. Él la llama pormenores. ¿Qué problema este? temporales, pero la palabra de Dios va a seguir. O sea, Muy bien. mientras hagamos Obviamente Santiago, no creo que respondiste y sé que tú sabes que no respondiste. no, pero básicamente- lo que el Espíritu Santo te guía es a Jesús. Ok, entonces volviendo a mi pregunta, ¿no? Volviendo a mi pregunta que no respondiste. Entonces básicamente estás diciendo que el Espíritu Santo los guía al luterano en su luteranismo a que Oye. crea sus doctrinas luteranas y guía al pentecostal también en su pentecostalismo, ¿no? A que crea sus doctrinas pentecostales. Es lo que Imagínense el Espíritu Santo enseñándole a cada grupo protestante, a cada denominación, enseñándole una cosa a este, otra cosa a aquella y otra cosa a aquel, y a todo el mundo enseñándole cosas distintas. Señores, esto es raro, señores, es raro. ¿Qué opinan? En los comentarios los leo. que me estás diciendo, que el Espíritu Santo está detrás de las doctrinas de cada denominación. Si la persona, yo lo tomaría como una forma de expresar su amor. Ah, caray. ¿Mm? No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo Bueno. dijo que el que lo ama a él va a ser fiel a su palabra. Y su palabra Sí. su palabra no solamente se refiere a amar a Dios y amar al prójimo. Su Sí, pero palabra es lo más importante.
Su palabra se refiere a toda la doctrina que salió de él. No solamente es amar a Dios. Es que acá, si yo te hubiera invitado para preguntarte qué es lo más importante de la ley divina, pues sí, ahí se acaba todo. Yo también respondo igual que tú. Yo respondo que lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la doctrina. Claro, pero ahora, esas diferencias me van a hacer que yo me pierda. Esa es la pregunta. ¿Voy a perder la salvación? Sí. La respuesta es sí, claro. Los errores teológicos. Por ejemplo, pues para allá voy, ¿no? ¿Qué haría? ¿Hacer qué cosa de, no sé, luterana o pentecostal me hará perder la salvación? Por ejemplo, Dios dice, este es mi cuerpo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si tú no crees que ese es su cuerpo, si tú niegas eso y no lo comes, ¿tú vas a tener vida eterna? Jesús dice que no. El que cree y se bautice será bautizado. Si tú no crees eso, ¿cómo tú te vas a salvar? Claro, es doctrina, si no los crees. Claro, muy bien. Si tú rechazas una doctrina con conocimiento de causa, con plena conciencia, si tú rechazas una doctrina que Cristo le dio a la iglesia para que la enseñara, y tú la rechazas con conocimiento de causa, y lo estás haciendo esto por rebelión a la iglesia, sí, estás poniendo tu alma en peligro. Claro. Entonces, digamos que tú sí tienes libertad. Es una libertad o para creer lo que la iglesia predica o para rechazarlo. Pero no tienes libertad para tú escoger qué es lo que es doctrina sana y qué es lo que no es doctrina sana. Entonces, sí, cualquier doctrina que tú rechaces de manera consciente, deliberada, que la iglesia enseña, está poniendo tu alma en peligro. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Con tal de que se cumplan los primeros mandamientos, o sea, ya lo... El problema de este muchacho es que todo lo resuelve con los primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y ya. El prójimo y ya. No le hago caso a Jesús, a que dijo hagan esto, no tengo que ver, yo cumplo esto y ya. Señores, qué lío. Con tal de que se cumplan los primeros mandamientos, o sea, ya lo repetí varias veces. Los demás estatutos doctrinales quedarían en segundo plano. Yo creo que Dios ve el corazón de la persona. Pero el evangelio, digamos, suena como al evangelio según Daniel. Suena como el evangelio según Daniel, según ese protestante. Claro, porque Jesús no dijo eso. Y que solamente eso y ya. Quien guarda mis mandatos, quien guarda mis mandamientos, mi doctrina. Pero es el evangelio, digamos, suena como al evangelio según Daniel al Sogaray, pero no dijo Cristo eso. Tú dices cosas que no las dijo Cristo. Cristo dijo lo contrario a lo que tú dices. Pero tenemos ejemplos bíblicos de esas cosas. Por ejemplo, el ladrón crucificado al lado de Jesús, que se arrepiente en el último momento, no tomó la sacristía, por ejemplo. Porque no tuvo tiempo. Y bueno, entonces, ¿perdió la salvación? No es lo mismo no tener tiempo. Él rechazó toda su vida. Daniel, pero yo te expliqué. Yo te dije que si lo haces de manera deliberada, con conocimiento de causa, por rebelión a la autoridad de la iglesia, y no es lo mismo estar muriendo, ser una persona que está agonizando y no tener tiempo, a tener todo el tiempo del mundo y simplemente rechazarlo. ¿Por qué? Pues me imagino porque tú te crees a ti mismo y no le crees a la iglesia. Tú dijiste algo en lo cual sí estoy de acuerdo. Tú dijiste que tenemos ejemplos bíblicos, y en esa parte yo estoy de acuerdo. Tenemos ejemplos bíblicos y precisamente vamos a ver ahorita un ejemplo bíblico. Porque lo que tú dices, eso lo dices tú, pero no lo dice la Biblia. Bueno. Vamos a ver, este es el Evangelio de Juan. Y veamos a partir del verso 48. Este es Jesús, Este es Jesús. Dice así: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ojo. Y el pan que yo daré es mi carne. Por eso los católicos creemos que la Eucaristía es la carne de Cristo. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Como diciendo, no tiene sentido. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí Jesucristo está refutando lo que tú acababas de decir. Uy, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero este señor dice que no, que solamente guardándolo, amar a Dios y al prójimo y ya. Entonces, aquí no le está haciendo caso al evangelio, a la doctrina que Jesús está dejando. Ustedes están viendo el problema de interpretar la Biblia privadamente. ¡Qué lío! Es una parábola. Entiendo, pero tú dijiste que lo único que necesitamos para tener la vida eterna es simplemente tener un amor a Dios, pero Jesucristo no dijo lo que tú dices. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre... Es una parábola, está diciendo, no. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto no es una parábola, de hecho, los que abandonaron a Jesucristo, pensaron igual, yo creo que a lo mejor pudieron llegar a pensar eso, pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo... Él enseñó por parábolas. No. Y sí, pero esto no es una parábola. No se sigue que porque palabras son espirituales. En otro lugar, Daniel, no se sigue que porque Jesucristo en otro lugar habló de la parábola del trigo y la cizaña, o habló de la parábola de las ovejas, no significa que cuando está diciendo que es necesario comer su carne y beber su sangre, que esto es una parábola. Esto no es una parábola. Claro que no. Claro que es una parábola. No. Porque si fuera literal... ¿Pero por qué es parábola? ¿Porque lo dices tú? Porque vamos a poner el ejemplo concreto. Amigo. Él lo enseña que es una parábola. Porque si fuera literal, ¿sí? ¿Qué debió hacer entonces si fuera literal que nosotros, discípulos o sus discípulos, realmente debían comer su carne? ¿Qué hubiera hecho si era necesario que coma su carne en forma literal? Jesús no enseñó. Vamos a decir una barbaridad y me perdonen todos los oyentes. Hubiera cortado no un tiene sentido pedacito hablar no tiene sentido hablar de lo que tú propones, porque Jesús no enseñó eso de comer literalmente la carne y la sangre. Jesús agarró un pan y dijo, esto es mi carne, este es mi cuerpo. Y tomó la copa de vino y dijo, este es mi sangre. Ese es el sacramento. Ahí está. No de la manera, así como él lo decía, así de que un dedo, un brazo. No. Es una parábola. No. No es ninguna de las dos cosas. Mira, tú acá ya trajiste dos cosas distintas. Por un lado, intentaste el recurso de la parábola, ¿no? El simbolismo. Por otro lado, ahora estás hablando de lo que sería canibalismo. Y no es ni lo uno ni lo otro, ni el simbolismo parabólico, ni el canibalismo. Ahora, ¿y eso quién lo interpreta? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo dice? La iglesia que Jesús fundó y dejó maestro. Esa iglesia enseña todo lo que debemos creer. Punto. No se puede equivocar porque Jesús le dejó una asistencia especial al Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. No se equivoca. Ahora, ¿y eso quién lo interpreta? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo dice? ¿A quién envió Cristo a la Gran Comisión? Que no está dice. Bien. Que sí. Nosotros somos la iglesia. Sí, yo entiendo, pero es una pregunta, Daniel. ¿A quién envió Cristo? En la Gran Comisión, ¿a quién la envió? A que enseñara a todo el mundo. Es una parábola. No podés decir que no es una parábola. En la Gran Comisión, ¿a quién envió Jesucristo para darle clases a todo el mundo? A sus discípulos. Envió a la iglesia. Y particularmente a sus ministros, a los primeros que fueron los apóstoles. Entonces, tú dices acá que porque Daniel dice que es una parábola, es una parábola. El asunto está que la iglesia... si no es una parábola y no es algo literal, ¿qué es? Ok, qué bueno que preguntaste. Ojo. Porque Jesucristo, en la noche en que iba a ser traicionado, tomando pan, lo consagró como sumo sacerdote y tomó la copa
y la consagró como el sumo sacerdote. Y él dijo, esto es mi cuerpo y este es el cáliz en mi sangre. Coman todos de él, beban todos de él. Entonces, ¿tú te imaginas que tú tengas a Dios en tu frente, de frente, y Dios haga así, coja un pedazo de pan y diga, esto es mi cuerpo? ¿Tú vas a creer que es su cuerpo o es un símbolo? ¿Qué tú vas a creer? Es Dios, recuerda, Dios. Y coge la copa y dice, esta es mi sangre. ¿Vas a creer en lo que dice Dios, sí o no? Uy, amigo. qué bueno que preguntaste, porque Jesucristo nos enseñó a qué se estaba refiriendo con comer su carne y beber su sangre. Y en la última cena, Él instituyó el sacramento de la Sagrada Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa. Entonces, ni es un simbolismo, ni es un canibalismo, pero es lo que el mismo Jesús instituyó en la última cena. Y es lo que los católicos creemos hasta el día de hoy. Hasta aquí voy a dejar el video. Si usted quiere ver el final, con lo que sigue hablando este señor, vaya al canal de el papista romanista José Plasencia, que le dejaré el link en la descripción de este canal, para que usted vaya y le dé like, se suscriba y mire qué sucedió y vean todos sus videos. Increíble, señores, lo que es la libre interpretación del protestantismo. ¿Qué opina usted? En los comentarios los leo. Bendiciones. Check it out.